Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuida tu mente. Y el día de hoy tengo el placer de platicar con Humberto Charles, quien es investigador dentro del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral que pertenece a TecMilenio. Y también Humberto pues se dedica a publicar artículos científicos relacionados con todo el tema de bienestar en instituciones, entornos educativos, empresas, además de ofrecer pues todo el tema de consultoría en estos temas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, Humberto. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias, Grecia, por invitarme a participar con usted. Al contrario, gracias por asistir. Y pues oigan, el día de hoy vamos a estar platicando sobre si alguna vez nos hemos preguntado si vivimos en alguno de los países más felices del mundo. Y obviamente, dado toda la semblanza que les dije anteriormente, pues por eso tenemos a Humberto con nosotros. Y mi primera pregunta para ti, Humberto, sería, desde tu experiencia como investigador y en toda la parte de research que has hecho, ¿qué factores crees que determinan que un país sea considerado como feliz más allá de alguna estadística, como la parte más cualitativa? Mira, Grecia, es un tema súper relevante. Podríamos decir que la sabiduría popular responde desde varios aspectos. Hay una frase muy conocida que es salud, dinero y amor. Entonces, esos conceptos se han estudiado científicamente, qué tanta influencia puede tener. Entonces, temas como el ingreso, la riqueza, es uno de los más estudiados, al menos desde la economía. Ahora se está estudiando más el tema de salud, esperanza de vida, es la métrica que se utiliza a nivel internacional para medir la posibilidad de una vida saludable y longeva para las personas en las sociedades. Y ahora se está cobrando mucha relevancia el tema de las relaciones personales, las relaciones afectivas. Concretamente en este último reporte mundial de la felicidad que se presentó el día 20 de marzo de este 2025, la mayoría de los capítulos del reporte se enfocaron en profundizar en el tema de las relaciones afectivas, aspectos como la configuración de las familias, si uno come solo o sola y qué influencia tiene esto en el bienestar de las personas. Entonces, respecto a tu pregunta, puede haber muchas variables, incluso hay muchas maneras de medir el bienestar o la felicidad. Algunas preguntas se enfocan en las emociones, en la satisfacción con la vida. Específicamente, este reporte se concentra en elementos como los que te mencionaba, del PIB, el nivel de ingreso de las personas, la esperanza de vida, otros elementos como la generosidad, que haya poca corrupción en el país o en el entorno donde viven las personas. También participar de actividades de voluntariado, construir comunidad. Esos son algunos de los elementos que este reporte profundiza para explicar la felicidad en las sociedades. Claro, y es muy interesante. Ahorita más adelante vamos a retomar de lleno esa parte del reporte. Sin embargo, antes me gustaría preguntarte, porque lo comenzaste abordando el episodio con esto, que creo que es muy relevante, que está tomando mucho peso la parte de la sociedad y el tema cultural. ¿Qué tanto pesa, y mi pregunta sería para ti, qué tanto pesa la cultura en esta percepción de felicidad en la sociedad hoy en día, a diferencia de épocas anteriores? Es una pregunta muy relevante, Grecia, porque la cultura configura mucho de lo que somos, de lo que hacemos, de cómo afrontamos la vida, los retos, el bienestar. Entonces, específicamente nosotros como latinoamericanos, compartimos mucho en la cultura. Podemos decir que tenemos religiones similares, retos similares, costumbres, colombianos, mexicanos, costarricenses, etcétera. Entonces, algunos estudios han apuntado a que Latinoamérica, en parte por su cultura, como señalas, a pesar de que vive muchos retos en términos de desarrollo económico, que apenas somos países en vías de desarrollo, tenemos niveles de bienestar superiores a otros países que tienen más riqueza económica. Y eso es por el factor familiar, que tiene bastante peso. Es algo muy relevante para nosotros. Somos de una cultura más colectivista, podríamos decir, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que es un entorno más individualista. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos ha caído diversas posiciones en este reporte. Ahora ocupa los lugares 24, 25, mientras
países como Costa Rica o México avanzaron posiciones respecto del año pasado y se ubican Costa Rica en el 6º lugar y México en el 10º lugar entre los 150 países que miden el bienestar, estamos en el top 10. Entonces, y mucho tiene que ver esta cultura colectivista y enfocada en la familia que tenemos en Latinoamérica. Claro, justamente hacia allá va mi siguiente pregunta, que en la edición del 2025 de este reporte que se hace por el Wellbeing Research Center de la Universidad de Oxford, está México en el top 10, ¿no? En la posición número 10. ¿A qué crees que se debe este incremento en el ranking, Humberto? Porque revisamos también los años anteriores y habíamos estado en posiciones más abajo. ¿Es una cuestión de que México subió puntos o, como lo mencionas ahorita, otros países bajaron, o es una mezcla de ambos, ¿no? Muy interesante tu observación, Grecia. Es verdad, como bien señalas, es una mezcla de ambos. México sí tiene niveles más elevados que, por ejemplo, el año pasado. El año pasado puntuábamos cerca de 6.6 en el promedio que presenta este reporte. Ahora subimos a 6.98, ya casi 7, y nos permite estar en la 10ª posición. Esto mejoró bastante la posición de México respecto de los años inmediatos anteriores. Por ejemplo, el año pasado estuvimos cerca en el 25, en la posición número 25, y durante la pandemia, por ejemplo, en el 2021 fue cuando más caímos en las posiciones, que llegamos hasta el nivel 46, hasta la posición número 46. Y es porque la pandemia sí tuvo efectos severos en el bienestar. Sabemos que la pandemia impactó a muchísimos países, probablemente a todo el mundo. Sin embargo, las limitantes, las restricciones de abrazarnos, de la convivencia con la familia, con los colegas, nos impactó más a los mexicanos, a los latinoamericanos, porque nuestra felicidad está más apalancada o se basa más en este tema relacional que en otros países que manejaron diferente el tema de la pandemia. Como bien señalas, hubo otros países que cayeron en posiciones. México en el 2015 tenía un promedio más elevado que el que tiene actualmente, pero no una mejor posición. En el 2015 ocupábamos la posición número 14. Hoy, con un nivel de felicidad un poquito menor que en el 15, tenemos una mejor posición. Eso es porque, como bien señalabas, otros países han estado cayendo en términos de bienestar reportado. Por ejemplo, Australia es uno de los países que redujo su nivel de bienestar y también cayó algunas posiciones, y es por eso que hemos ocupado más espacios en este ranking, espacios mejores, podríamos decir, a pesar de los retos que sabemos que los mexicanos enfrentamos como sociedad. Hemos incrementado esta posición. Claro, justamente, Humberto, no lo hubiera imaginado yo, y estoy como al tanto de estos temas de bienestar, pero no hubiera imaginado que México estuviera justamente en este top 10, en esta edición. Y hacia allá es donde quisiera preguntarte cómo podemos interpretar o cómo podemos visualizar esta como aparente contradicción dentro que estamos en uno de los países más felices del mundo. Sin embargo, también tenemos retos de inseguridad, retos económicos, retos desde la parte social. ¿Cómo podemos entender un poco dicotomía de la situación? Fíjate que mucha gente se está haciendo la misma pregunta, Grecia. Hay varios elementos que se podrían leer como contradictorios en el mismo reporte y digamos, en el sentido común, podríamos llamarlo así. Uno de los elementos que profundiza el reporte es el tema de vivir acompañado de otras personas, la familia, seres queridos. Entonces, los análisis que se hicieron en el reporte arrojan que las personas, entre más porcentaje de la población de una sociedad viva solitaria, viva solo o sola, es menor el nivel de felicidad. Eso en términos generales a nivel mundial. Y sin embargo, los países más felices como Dinamarca, Islandia, Finlandia, etcétera, también son los que tienen los porcentajes de personas viviendo solas más elevados. Sobre todo si se contrasta con Latinoamérica, concretamente Nicaragua y México, son de los países donde menos personas viven en soledad. Entonces, ese es uno de los retos, de las contradicciones que presenta el reporte. Otro es justo que mencionas, de que México está viviendo muchos retos en términos de seguridad, de salud,
etcétera, retos ya conocidos por todos y todas. Sin embargo, en el tema del bienestar subjetivo, que es el que profundiza este estudio, es lo que cada quien reporta. Entonces, hay un porcentaje de la población para quienes su familia, las relaciones personales, compensa el entorno, compensa situaciones de inseguridad, puede compensar situaciones donde el tema económico o de riqueza no está al nivel que quisiéramos, que obviamente estamos conscientes de esa situación, pero hay elementos que pueden compensar otras situaciones negativas a través de elementos positivos, ¿no? Entonces, sí fue sorpresa que México escalara tantas posiciones, porque había perdido muchos lugares con la pandemia, con todas las restricciones, como hemos señalado previamente, pero estos últimos años nos hemos unido más con la familia, precisamente por estos retos, ¿sí? Estar más cerca de nuestros seres queridos, estar más conscientes de lo bueno que tenemos, tener prácticas de gratitud, eso nos lleva a que a pesar de los retos podamos tener niveles más elevados de bienestar subjetivo. Grecia. Sí, Humberto, y creo que es muy revelador lo que dices, porque también en diversos estudios que nosotros como institución hacemos con personas de nuestro rango de edad de la comunidad estudiantil, sabemos que las redes de apoyo y el tema de la conexión social es súper importante, como bien tú lo estás mencionando, ¿no? Al final es bibliografía que también hemos visto que en entornos universitarios pues hace mucho la diferencia con los estudiantes. Pero quisiera preguntarte como qué pasa también con esta juventud o con estos adolescentes y si hay una diferencia generacional que tú has observado, porque también pudiéramos pensar que hay países en donde los jóvenes son más infelices que las poblaciones adultas o maduras y viceversa. Entonces, esta parte de la percepción, tal vez de la conexión en estas juventudes o en estos adolescentes, ¿crees tú que está teniendo un impacto o que está haciendo de verdad un cambio generacional? Muy, muy interesante tu pregunta, Grecia. Justamente el reporte del año pasado, del 2024, profundizó en estos temas de la edad. Habitualmente, quienes estudiamos el tema del bienestar subjetivo, la felicidad, hemos visto que hay muchos estudios que encuentran lo que han llamado una forma de U con la felicidad y la edad. Es decir, al principio de la medición, cuando uno es joven, cuando se estudia a los jóvenes, reportan un nivel alto de felicidad, baja alrededor de los 40 y tantos años y luego vuelve a subir después de los 60 años. Eso es algo que se ha estudiado por bastante tiempo y en muchas sociedades, muchos países se repite esta imagen, ¿no? De jóvenes felices, adultos un poquito menos felices y adultos mayores con un mayor nivel de satisfacción o de felicidad. Entonces, el año pasado resultó muy sorprendente que, por ejemplo, para Estados Unidos, en los promedios que se contrastaron, las personas más jóvenes llegaron a reportar menores niveles de felicidad que los adultos mayores, lo cual fue muy sorprendente en su momento porque contradice la lógica y lo habitual, ¿no? Que cuando uno es más joven es cuando tiene más salud, cuando tiene más energía, más ganas de hacer cosas, está aprendiendo, encuentra uno el amor, etcétera, ¿no? Convive mucho con sus amigos y por otra parte, en la adultez, pues muchas cosas se complican porque a veces uno pierde a su ser querido, uno no tiene tanta salud como siendo más joven, etcétera. Entonces, entre las explicaciones que se planteaban para esta situación del año pasado, tenía que ver con el excesivo uso de las redes sociales que de repente se presenta mucho en las poblaciones más jóvenes, donde vemos una vida editada de otras personas y hay un elemento de comparación donde uno dice, mira, es que los demás se divierten más, todo lo que viven, los romances que viven, los lugares donde viajan, etcétera. Entonces, cuando ves esos 7 segundos de edición de un momento feliz, pueden ser tus personas cercanas o influencers a quienes tú sigas, entonces eso demerita un poquito, uno pierde la noción de todo lo que puede agradecer de que uno tiene si pasas demasiado tiempo en las redes, y hay otras redes
que fomentan el enojo, porque eso provoca engagement en ciertas redes, ¿no? Entonces, entre más te enojes y más pelees con gente que no piensa lo mismo que tú, más tiempo vas a estar en la red y más publicidad va a llegar, ¿no? Entonces, la red muchas veces promueve estas emociones negativas, ¿no? Uno es la comparación con otros, otro es el enojo para tenerte enganchado a la red, comentando, muchas cosas, dando like a lo que sí está contigo, criticando lo que no es tu opinión, etcétera, ¿no? Entonces, por eso una recomendación que se promovió mucho el año pasado, principalmente en la juventud, es buscar más convivencia en persona con gente de su edad, con la familia, con seres queridos, amistades, y reducir un poquito el uso de redes, reducir el tiempo de pantalla en general, porque también la pantalla excesiva que utilizamos en la pandemia para clases, para distintas cosas, se volvía muy cansado. Entonces, más deporte, más convivencia con otras personas, en vivo, en persona, menos pantalla, era uno de los elementos que más se promovió para combatir esos sentimientos, emociones negativas que estuvieron tan presentes en las juventudes en estos años recientes. Sí, creo que mucho de lo que hablas, Humberto, se reduce a el tema de conexiones sociales. No sé si opinas lo mismo, pero como estas relaciones reales, esta sensación de vivir la vida en forma real y no a través de Instagram o a través de Facebook, que creo que ahorita es mucho de lo que nuestros jóvenes pues están de alguna manera experimentando, ¿no? Y creo que ahorita con lo que mencionas, en el mismo reporte también mencionan que el perdón está asociado con una mayor satisfacción de vida. Y me hacía recordar ahorita que mencionabas como de pronto estas peleas, este enganche que existe en redes sociales, esta parte de señalar a otros y juzgar a las otras personas de manera muy sencilla por un contexto, una foto, un video de 10 segundos. ¿Cómo podemos movernos hacia eso, hacia el perdón, hacia el tema de construir una sociedad un poco más empática y tal vez un poco más enfocada a entender una situación antes de señalar o de enfocar la atención hacia culpabilizar o hacia buscar algún responsable? Otra pregunta muy interesante, Grecia. Hace rato te comentaba que existen incluso decenas de maneras de preguntar acerca de la felicidad. Desde el 2013, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene una guía de cómo medir el bienestar y plantea 3 elementos principales. Uno es la satisfacción con la vida y los dominios de vida, como la familia, la ocupación, etcétera. Otro es el tema de las emociones, sentir alegría, etcétera, lo que algunos dicen, pues es la felicidad, ¿no? El tema de esos 2 que te menciono. Y un tercer tema es un aspecto muy espiritual, digamos, de contemplar las cosas. Le llaman eudaimonia. Es un concepto que viene desde los griegos, desde Aristóteles. En eso se enfoca en las virtudes, en la práctica de una vida virtuosa, y entre ellas se habla mucho de encontrar un propósito de vida, un significado de vida, y también practicar virtudes como el perdón, justamente lo que acabas de mencionar. Muchas veces pensamos en felicidad como algo pasajero, como alegría que tienes unos minutos, unos segundos y se va y ya no vuelve hasta quizás mañana o pasan días, etcétera. Entonces, por eso es que las mediciones más integrales involucran más elementos. Una, la parte emocional, otra, la satisfacción con la vida y distintos dominios. Las relaciones es una importantísima, la ocupación, el dominio familiar, el dominio de los ingresos, que también es relevante porque es el sustento, gracias a los ingresos que tenemos sustento y satisfacemos necesidades básicas, ¿no? Pero también practicar virtudes como la gratitud, el perdón, la espiritualidad, ese tipo de hábitos que uno puede construir independientemente de tu religión o tu nivel de ingresos o en aquello que creas. Todos podemos practicar la gratitud, podemos practicar el perdón, podemos buscar la apreciación tanto de las personas con las que convivimos, como lo que comemos, como la convivencia que tengamos con otros seres humanos. Entonces, es practicando estas virtudes que de una manera, podemos decir que casi automática, empieza a crecer nuestro bienestar, un poco sin darnos cuenta, podríamos decirlo de esa manera.
Sí, un poco hacernos consciente, ¿no? Que también de pronto vamos en este piloto automático y hacer ese alto te ayuda a decir, oye, hoy es un nuevo día, me pasó esto bueno. Creo que la riqueza de todo lo que comentas es pues ver esa grandeza en las cosas pequeñas y que representan pues nuestro día a día, ¿no? Humberto, se nos está acabando el tiempo, pero te agradezco muchísimo por haber estado en el podcast y quisiera preguntarte como los últimos tips o consejos que tú le pudieras dar a alguien que no ha intentado nunca esta última parte de tener a lo mejor un comportamiento un poquito prosocial, el donar, el voluntariado. ¿Cuáles son los 3 tips que tú nos dejarías para quienes no lo han intentado nunca? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tan difícil es para poder ir tomando acción con todo esto que comentamos ahorita? Muchas gracias por esta entrevista y esta oportunidad, Grecia. Pues entre los tips que pudiéramos recuperar, uno surge directamente del reporte, que es buscar comer con otras personas, la hora de la comida, la hora de la cena, con colegas, con nuestra familia. Si pudiéramos darnos ese tiempo para comer con otras personas, conversar, lejos de pantallas, como hemos platicado, eso es un tip de bienestar que nos entrega este reporte. Otro tip, justo lo que señalabas, las prácticas de voluntariado, puede ser en la empresa donde trabajemos, en la institución educativa donde estemos llevando nuestros estudios, el tecnológico. Yo he participado en actividades de voluntariado en tecnológico. Acá fuimos a pintar una escuela en Apodaca, Nuevo León, y fue una experiencia muy gratificante. Entonces, cada que puedo lo vuelvo a hacer. Entonces, si hay esas oportunidades en tu institución educativa o de trabajo, aprovecharlas. O si no, buscar dentro de tu comunidad. En algunos templos, no quiero hablar específicamente de alguna religión, pero algunos templos tienen esas prácticas de ir y apoyar a personas de situación vulnerable, y podemos involucrarnos en este tipo de actividades. Y la última tip o recomendación que pudiéramos dar es asociado a una de tus preguntas anteriores, la práctica del perdón, la gratitud. En la noche, agradecer por el día antes de dormir. Si pudiéramos recordar y mencionarlas en nuestra conversación interna, 3 cosas buenas del día, divertidas del día, que nos gustó, que ocurrieron, que sentimos gratitud ante la vida por lo que vivimos, nos llevará a una vida más feliz. De verdad, si se practica diariamente, se vuelve un hábito, puede contribuir bastante a nuestro bienestar. Muchas gracias, Humberto. Unos tips demasiado prácticos, sencillos y creo que muy beneficiosos. Invitamos a nuestra audiencia a que pueda dejarnos en comentarios cómo les va cumpliendo o siguiendo estos tips. Y pues nada, Humberto, muchísimas gracias. Esperamos poderte tener en una siguiente edición de este episodio, porque claro que la conversación da para tener varios episodios de este tema. Y agradecerte nuevamente tu presencia y nos estaremos viendo pronto. Gracias por todo, Grecia. Seguimos en contacto. Gracias por haber escuchado un episodio más de Cuida tu Mente y nos vemos en la próxima. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Seguro. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.